Vamos a tomar el tiempo, el momento para reflexionar, para hablar acerca del perdón. Con esta charla que vamos a tener junto a la licenciada en Psicología, Gabriela Cantore. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, mucho gusto. Buenas tardes. Un placer que estés por aquí. Bueno, para tomarnos un tiempo, en numerosas ocasiones decimos que es importante, o pensamos que es importante, o sentimos que es importante esto del perdón, ¿no? Pero no es tarea fácil. No es tarea fácil, no es tarea fácil. Y básicamente el perdón es... me parece como una oportunidad de desarrollo. Y si no se interpreta así, es como un flagelo o una actitud de vaya a saber Dios qué inmolación por... digamos, si vos te vas al concepto linealmente, ¿no? Desde el latín... ¿Qué es el perdón? Claro. El perdón es como otorgar algo, literalmente, ¿no? Desde el latín, no desde las danzas latinas, sino desde el origen de la palabra. Tiene que ver con esto de otorgar algo a alguien que por alguna razón ha tenido una actitud hostil o está como en una posición de desventaja frente a vos. Eso en sí mismo, bueno, como origen de la palabra, bárbaro, ponele. Pero me parece que es como interesante dar una vuelta de rosca a eso, porque cuando uno perdona, además de otorgar algo, me parece que lo interesante de desarrollar es la idea que uno además recibe algo, ¿no? Es un principio de crecimiento. Porque obviamente todos los humanos en nuestras interacciones tenemos situaciones o conductas que pueden ser interpretadas de una manera hostil, o pueden ofuscar, o pueden doler. Lo cierto es que cuando uno tiene la posibilidad de perdonar, tiene que hacer varias cosas. Es un gran trabajazo, como vos bien decís. Por un lado, tenés que asumir la parte de por qué me resultó tan hostil tal o cual actitud de esta persona, ¿no? Aprender de eso, ¿no? Aprender de qué registro tengo yo de eso. ¿Por qué me resultó tan ofensivo que me saludaste de esta manera o esta mañana me contestaste de tal o cual forma? Cuando los ejemplos van en este rango, bueno, somos todos bastante valientes, ¿no? Entonces es posible perdonar a alguien que te saludó mal porque tuvo un mal día. Ahora, si trasladamos esto a cuestiones ya con más ruidos en términos morales, o algún fallecido o algún accidente o alguna cuestión donde ya el dolor es de una categoría como muy superior, el replanteo es, el término perdón es más costoso, ¿no? Y tenemos a un Mandela que estuvo preso más de 2 décadas y lejos de salir a hostigar a quienes lo hostigaron, salió con una propuesta realmente amorosa y que es realmente revolucionaria, ¿no? Estamos como muy acostumbrados al feedback de esta cosa del ojo por ojo y diente por diente, que ha dado tan mal resultado, pero... Y no a eso de ponerle otra mejilla, ¿no? Lo de la otra mejilla, bueno, lo dijo un señor hace como 2000 años, ¿no? Pero más allá de los conceptos religiosos, que por ahí podés comulgar o no con ellos, en sí mismo es una metáfora exquisita, porque esta cosa de interpretar la perspectiva del otro, ¿no? Si estamos hablando en este clima y de repente alguien me da una cachetada, yo voy a tener un panorama visual determinado. Y si pongo la otra mejilla, metafóricamente voy a tener otro, el opuesto. En este feedback como de escaneos de realidades, uno puede entender al otro. Y esta posición empática, ¿no? Que es simplemente entender desde el hombro donde está mirando la otra persona. Todos, digamos, tenemos muchísimas razones para proceder de la manera en que lo hacemos. Y estamos a veces muy lejos de entender por qué hicimos tal o por qué me enojó tanto tal o cual cosa, o por qué hice tanto lío por aquello. Al otro le pasa lo mismo. Entonces, básicamente estamos todo el tiempo interactuando sin tener ninguna capacidad ni ningún derecho de juicio de las razones que motivan al otro a proceder de determinada manera. Cuando ni siquiera yo tengo la posibilidad de identificar con claridad por qué me enojé tanto, ¿no? Entonces, esto de la otra mejilla, que si bien es una cuestión bíblica, es una metáfora exquisita. Creo que el perdón es una posibilidad de crecimiento, donde yo necesito entenderme y necesito entender a un otro. Y eso es una exquisitez en términos de humanidad. ¿Y por dónde empezar, ¿no?, a destrabar esa situación? ¿Cuáles son las herramientas con las que podemos contar desde la psicología o de cualquier enfoque justamente para empezar a trabajar esto del perdón, ¿no? Porque a veces son cosas que quedan guardadas, ¿no? Lastiman mucho. Digamos, hay desde posiciones más orientales, ¿no? Desde
desde el perdón, el rencor y todo el lastre que esto energéticamente acarrea. Si lo queremos hacer más liviano, inclusive también es necesario entender otra perspectiva, entender que el otro está procediendo por sus razones, y eso a mí me va a dar un abanico de opciones que yo no tuve cuando me enojé tanto. ¿Por dónde empezar? Por reconocer que el otro está remando en este mundo exactamente como yo, y que tengo enfrente y en cada uno de nosotros permanentemente un igual, un humano como yo, ¿no? Entonces, esta cosa como de superioridad que tiene, ¿no? Desde esto que decíamos de la etimología, de dar como en concesión, yo te perdono. Yo te perdono, pero además en ese procedimiento me enriquezco, y eso te lo agradezco. Entonces, cada situación conflictiva o cada situación dolorosa, porque los ejemplos simples son fáciles. Cuando duele en serio, cuando uno está atacado en aspectos morales o de dolores de vida, ya no es tan simple. Simplemente entender que el otro, estoy en el otro, existo en el otro, es una persona como yo. Puede tener otro aspecto, otra forma de hablar, puede tener otro modo de proceder, pero solamente el ponerme empáticamente a ver cómo se ve la vida desde ese lado, desde este o desde otros. En sí mismo eso me da todo un abanico de posibilidades que me enriquece. Entonces yo voto, ¿no? Modestamente, por esta cosa como menos soberbia del perdón. El perdón, cuando yo perdono, además me están dando una información sobre mí y sobre otro modo de interpretar la vida y de reaccionar sobre los episodios. Hay que perdonar a todos, hay que perdonar todo. ¿Es lo mismo olvido que perdón, Gabriela? No, el olvido es casi ahí como una trampita de la cabeza. La verdad que ojalá podamos perdonar todo. Yo sí sugiero, es una buena práctica el perdón, es un estilo de vida el perdón. Claro. Pero no es para que a uno le hagan un monumento a Santa Gabriela Cantore. No va por ahí. Simplemente es un proceso de responsabilidad. Y si hay que perdonar todo lo que uno pueda. Me parece que sí. Hay episodios trágicos, ¿no? Vuelvo a esto de los ejemplos, cuando son livianitos somos todos muy valientes, pero cuando las cosas son de vida o muerte o han tallado profundamente en los criterios o en los valores propios, morales, donde uno se pone en jaque, ciertamente en jaque, perdonar aún así, me parece que enriquece. Hay que perdonar todo, sí. Ahora, hay como un gran paréntesis. Una cosa es perdonar, y otra cosa es funcionar como si las cosas no hubieran pasado, ¿no? Yo puedo estar muy agraviada por lo que una persona, o puedo agraviar mucho a una persona, y puedo decidir no seguir en contacto con esa persona por estas formas tan distintas y tan opuestas que nos lastiman. No obstante lo cual, soy capaz o intento, yo y cuanto persona pueda, ¿no? Esto de perdonar, de entender que el otro tuvo sus razones y que yo no soy quien para juzgarlas. Ahora, no obstante lo cual, diría mi abuela, marche preso, ¿no? Todo muy bien, puedo entender lo que hiciste, puedo perdonarte genuinamente desde un lugar de la profundidad de mi responsabilidad como persona. Pero, por ejemplo, no te quiero ver más. Y ahí puedo caer maridos, familiares, amistades o lo que fuera, ¿no? Hay cosas que uno perdona, pero a lo mejor no comulga y prefiere cursar una vida de otra manera. Sería más sano en ese sentido, ¿no? Sí, digamos, no esta cosa como de sometimientos a cuestiones que sería no perdonarse a uno mismo, claro. Eso, ¿no? El respeto por el otro empieza por una práctica bastante más delicada, que es el respeto por uno mismo. Si yo no comulgo con tu proceder, te lo puedo explicar, lo podemos entender y podemos seguir caminos paralelos. La paralela no se toca nunca más. Muy bien. Entonces, y no hay rencor, ¿no? Entendí que es tu modo de ser, entendiste que es mi modo de ser, por las cosas que me pasaron en la vida. Corbera hasta incluiría a mis ancestros. Sí. Por X razón me parece que esto es así o que reacciono así. Bueno, y a vos lo opuesto. Muy bien. Muy rico todo y hasta acá puedo llegar. Y con eso alcanza para que seamos seres tolerantes. No somos todos iguales. Pero no hace falta esta cosa de polaridad siempre tan dual, ¿no? Tan River Boca para todo. Tal cual. Me parece que nos lleva a un lugar muy escaso.
Y que por ahí cuando uno entiende que, bueno, hay personas que tienen razones para ser de River, otras de Boca, Claro, muy bien. etcétera. Pero seguro, bueno, el perdón como instancia de aprendizaje, de crecimiento, de oportunidad de desarrollo. Me encantó el planteo. Muchísimas gracias, Gracias Gabriela. a ustedes Muy por la claro. invitación, muy Muchas amables. gracias por estos minutos de reflexión. Gracias a ustedes. Un placer que hayas estado aquí Igualmente. compartiendo secretos y compartiendo este momento con nosotros. Bueno, estás invitada cuando quieras, Gabriela. Muy amables. Gracias.